rosa blanca para María, para María, para María. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo día de consagración. Hoy tenemos un invitado demasiado especial y guerreado. Con ustedes Bubu García. Hola Bubu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? La verdad es que contento, solo el Señor y ustedes saben lo que nos ha costado llegar a este momento, así que muchas gracias por la paciencia y estoy seguro que lo que el Señor va a inspirar y en especial a la Virgen, pues va a ser de bendición para alguien, ¿no? Estoy seguro. Yo sé que sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos felices de tenerte acá y a todos los que nos están viendo igualmente muy felices de que sigan en este camino perseverando para consagrar su corazón al de la Mamita María. Si te parece, te presentas un poquito como para que todos te conozcamos. Bueno, pues nombre de pila decimos acá es Eugenio García. La verdad es que el Bubu, ese apodo ya lo adopté, ya le agarré cariño y lo uso siempre. Soy esposo de Bere Cantú, felizmente casado, papá de esta niña que hace su primera aparición en una conversación así, de María Isabel. Y bueno, pues un católico, quisiera decir que de toda la vida, lamentablemente no así, pero creo que el Señor me encontró a tiempo, Él nunca llega tarde. Y bueno, católico convencido por ahí poco más de hace 16, 17 años. Y bueno, feliz de estar acá con ustedes en toda esta evangelización digital que llegó para quedarse y que ha hecho mucho bien. Bubu, gracias por tu presentación. Para todos los que quieran saber más de su apostolado de fe y lo que él hace para que muchos lo sigan, aparece tal cual así en Instagram como @Bubu García. Bueno, aparece como Soy Bubu García, ¿no? Okay. Soy Bubu García en todos lados. Ahí tenemos el podcast de Veritas, ¿no? Que hablamos un poco de catecismo de la Iglesia Católica, algunas entrevistas, tal. Y bueno, vamos sumando ahí a lo que se pueda. Claro que sí. Muchas gracias. Si te parece, pues damos inicio con la bendición. Listo, pues nos encomendamos a nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos con este día 11 de esta consagración al corazón inmaculado de María. Queridos hijos, en estos días les pido que se concentren en su preparación para el tiempo en que sus almas recibirán gracias excepcionales. En la fiesta del día de la consagración, la gracia de Dios Padre caerá sobre ustedes como lluvia del cielo. Entonces recogeré este rebaño escogido y lo juntaré con mis pastores escogidos. Únanse en un lazo de unión en nombre de mi fruto. Sepan, queridos míos, que yo deposito mi esperanza en ustedes y a ustedes confío mi corazón. En ustedes descansa la gracia de salvación para la humanidad. Rueguen intensamente por el vicario de mi Hijo. Unan su corazón al de él de manera especial. Ofrezcan en estos días todos los sufrimientos y alegrías como el sacrificio de ustedes para la consagración por la cual harán su promesa. Entréguense del modo más virtuoso. Miren hacia su prójimo antes que a ustedes. Dios Padre ve todo lo que hay dentro de sus almas. Él recompensará el amor y la misericordia con su propio amor. Él hará justicia cuando se necesite. Les suplico que junten este poderoso ejército de mi corte porque la batalla nos espera y solamente quedan unos momentos para que comience. Queridos míos, yo soy su madre. Quédense como mis hijos. Denme sus corazones porque yo les he dado el mío. Confíenme todo lo que son, que yo los moldearé en lo que deben ser. Mensaje del marzo 13 del 93. Guía. Nuestros corazones son poseídos por la fuerza de esta unión. Este es el momento al que Nuestra Señora se refiere como el momento del intercambio. Cuando la consagración es hecha auténticamente con verdadero amor, es imposible que el alma no sea transformada. Así es verdad que cuando una persona le dice a otra que en la consagración su vida fue transformada, realmente manifiesta un cambio verdadero.
Esto sucede porque las fuerzas que se hayan reunido en la consagración están en un estado tan perfecto que en el momento intenso de gracia se crea una transformación que tiene lugar con tal magnitud que no podría ocurrir de otra manera. Dios ha dispuesto que esto suceda solo en este reino celestial de la consagración. Nosotros comprendemos que es verdaderamente deseo y voluntad de Dios que el alma complete el acto de consagración. Dirección. Hacer llegar el alma hasta la presencia de Dios es el fundamento de la vida espiritual, que consiste en 3 formas: evitar el pecado, practicar la virtud y la unión con Dios. La presencia de Dios produce estos 3 efectos: preserva el alma del pecado, la guía hacia la práctica de la virtud y la mueve para unirse con Dios por medio de un amor sagrado. Para evitar el pecado no hay mejor manera de resistir la tentación que convencernos que Dios tiene enfocados sus ojos sobre nosotros en cada momento. Si nos mantenemos siempre en la presencia de Dios, con la conciencia de que Él lee todos nuestros pensamientos, oye todas nuestras palabras y observa todas nuestras acciones, esto nos preserva de la maldad en nuestros pensamientos, palabras y acciones. El alma que permanece bajo su presencia divina no busca solamente agradar a los demás, sino que solo busca agradar a Dios. De este modo, la virtud crecerá en el alma. Finalmente, el alma crecerá rápidamente en gracia por medio de la constante unidad con Dios. Esta unidad contiene una regla infalible: que el amor aumenta siempre con la presencia del objeto amado. Son estos 3 dones los que vienen como la gracia infundida del Espíritu Santo en tu consagración. Meditación. Oh Inmaculado Corazón de María, concédeme que yo te ame durante todo el resto de mi vida y que pueda ser eternamente tuyo. Lleva mi corazón ante la presencia de tu Hijo para que la llama de mi amor aumente. Ayuda a mi alma en la práctica de la virtud. Tráele a mi corazón un abundante deseo de tener la fuerza y el coraje para convertirme en tu presencia dentro del mundo. Moldea mi alma para ser un soldado poderoso en tu corte y para desplegar la gracia de tu triunfo sobre la tierra. Ruego, querida Madre, recibir estos dones infundidos en la venida del Espíritu Santo al momento de mi consagración. Que se alegren en el desierto y que la tierra seca reverdezca y se cubra de flores la pradera. Que se llenen de flores como junquillos, se salte y cante de contento. Isaías 35, 1, 2. Acá me corresponde tener una breve meditación sobre la virtud del desprendimiento. Y cuando meditaba en esto, no podía evitar irme al momento primero de mi existencia. Es decir, cuando me pregunto a qué estoy dispuesto a desprenderme, tenía que ver, bueno, ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo mío? Pues lo mío no es nada. Es que de verdad yo he nacido, aprovecho que tengo una niña en brazos, pues con absolutamente nada, incluso sabiendo nada, siendo capaz de nada. O sea, el ser humano, yo en mi primer momento de vida, si alguien me hubiera abandonado ahí, yo moría en momento. O sea, de verdad, era incapaz. Entonces, ¿qué me hace hoy a los 36 años pensar que algo es mío? Es que lo que sé me lo han dado, lo que he ido conociendo me lo han enseñado, y lo que he tenido ha sido por pura gracia y misericordia de la providencia de Dios. Entonces, desprenderte pues se vuelve sencillo cuando uno es consciente de que ha venido con nada y que se irá con nada. Entonces, creo, cuando medito en el tema del desprendimiento, es eso, es voltear a ver a todo y a todos como un don de Dios. Mi esposa es un don de Dios, es un regalo espectacular de Dios que no merecía. Mi hija es un regalo espectacular de Dios que no merecía. Y las cosas que hoy tengo materiales, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, hablar de esta virtud del desprendimiento tiene que ser sí o sí bajo la conciencia de que nada es nuestro, y eso va a facilitar la virtud, porque cuando nos olvidamos de que todo se nos ha sido dado, todo, inclusive la vida propia, pues entonces es cuando empieza a doler, cuando nos quitan cosas y duele, cuando entra el egoísmo, cuando empezamos a no querer compartir. Ya no digo las cosas materiales, sino lo más valioso que se nos ha dado, que es el tiempo, ¿no?
el tiempo que no hay manera que se nos restituya, minuto dado, minuto que no regresa nunca. El tiempo es cruel en el sentido de que no regresa y no hay manera de pausarlo ni hacerlo más lento. Es decir, eso es lo más valioso que tenemos y que no hay manera de restituirlo. Entonces, todo el tiempo dado a los demás, en amor a los demás, en amor a Dios, es el mayor signo de desprendimiento, el poder dar lo que se nos ha dado, ¿no? Pero bajo esa conciencia, como decía, de que nada hemos hecho que nos haga merecedores de lo que tenemos, sino que todo ha sido por gracia, por misericordia y por providencia de Dios. Muchas gracias. Personalmente sí me hace caer en cuenta de que no solamente son las cosas materiales, sino también el tener a nuestra familia, las personas que amamos, ¿no? Como para contarles un poquito de mi vida como personal, hace ya 8 años falleció mi papá y ese proceso es muy difícil entenderlo. Finalmente, toda la vida la da Dios y no por decirlo la quita Dios, pero todos somos de Él. Entonces, entender en este camino de fe que mi papá está incluso mucho mejor es como un alivio literalmente para el alma y el corazón. Entonces siento que sí es todo un proceso, aprender a desprenderse en oración claramente, porque Dios es el único que da las fuerzas y la fortaleza para afrontar cualquier situación, entender que cualquier cosa material o cualquier pérdida que uno tenga, tanto familiar, de amistad o como lo que decía material, es aprender a despojarse y entender que todo tiene un propósito. Y traigo a colación una frasecita que decía mi papá y siempre es como que todo pasa y siempre pasa por algo muy bueno. Nada es malo. Precisamente en eso que vemos malo, ahí es donde está toda la bendición y donde Dios se glorifica. Yo quisiera preguntarte esta virtud del desprendimiento, que en efecto pues mamita María la tenía más que clara. ¿Cómo tú la has aplicado en tu vida? ¿Cómo ha sido como esa guía de tener esa virtud? Debo decir que y creo que también es camino, creo que a veces se aprende, decimos acá en México, a veces a la mala, ¿no? O sea, no la aprendes a veces sino hasta que se te fue quitado aquello que creías que era tuyo. Y esto aplica en todo, ¿no? Por ejemplo, hoy puedo usar este ejemplo muy real, ¿no? De tener este hogar donde tengo una esposa y tengo una hijita. Hoy que estoy aquí, digo, qué maravilla. Hombre, si me hubieran dicho que hace algunos años todo lo que pasó desembocaba en esto, feliz de la vida, ¿no? Pero a veces tuvo que pasar muchos temas, por ejemplo, desprendimiento de personas, ¿no? Que decías tú, pero es que quiero, es que aquí están mis sueños, mi anhelo, tal, y duele un montón y hace fatal, me explico, así la aprendí. Hoy que veo en retrospectiva digo, no hombre, qué bien, y no un punto de comparación, sino decir, Dios siempre es más bueno, siempre es más generoso y nos conoce mejor, ¿no? Entonces, en ocasiones yo voy a admitir que mi concepción de la virtud del desprendimiento ha tenido que ser o ha sido mucho a través de la experiencia amarga de volverme posesivo con las cosas, ¿no? Con las cosas materiales, incluso como dices tú, con las personas. Alguien que dices tú, oye, ¿por qué doy por hecho? Por ejemplo, nosotros perdimos un bebito, ¿no? Antes obviamente de María Isabel, y entonces, a pesar de que pues era un poco en silencio y tal, o sea, yo decía, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿sabes? O sea, ¿por qué nos ilusionamos? ¿Por qué soñar con esto? ¿Sabes? Como dando por hecho, como una especie de reclamo a Dios, decir, oye, pues nos casamos, hicimos las cosas bien, ¿por qué nos quitas esto? Bueno, pues al final de cuentas yo, en medio del dolor, caí en cuenta que mi objetivo como papá es ayudarle a que, en este caso ahora María Isabel, llegue al cielo, ¿no? Ese es mi trabajo, tratar de darle la mayor educación posible y formación en amor de Dios para que ella un día llegue al cielo. No hay otro objetivo, o sea, es que da igual en la escuela, en la universidad, y si tiene coche o no tiene coche, si le compro buena ropa o mala ropa. No, el punto es que ella ame mucho a Dios y comprenda que Dios la ama más. Entonces, si ese era el objetivo, caí en cuenta que ese primer bebito que mi esposa y yo esperamos y que no alcanzó a nacer, ya cumplió el objetivo. O sea, ya está en presencia de Dios. Entonces,
desprendimiento de decir, pero es que no lo cargué, no lo tuve. Bueno, pero es que no se trataba de mí, ¿no? O sea, no se trataba de mi esposa y de mí, se trataba de él, de ese bebé que hoy ya está cumpliendo para lo que fue creado, estar con Dios, ¿no? Y ahí vamos nosotros en la fila. Entonces, a mí me ha servido así entenderlo de esta manera, ¿no? Como Dios va enseñándonos de desprendimiento a través de las cosas que naturalmente perdemos, ¿no? Así es demasiado, tus palabras son demasiado sabias y contundentes. Creo que, ojalá, espero que todos los que nos están viendo, de verdad pidamos la gracia del desprendimiento a Dios y pedir la intercesión de la mamá, ¿no? Quiero traer a colación algo que dice específicamente del libro, y es que ella misma dice: desde el anuncio de mi maternidad me doné sin reservas a la voluntad de Dios. Entonces, en efecto, todo esto va unido a esa voluntad de Dios, a no querer entenderlo, porque si queremos entender a Dios nos vamos a enloquecer. Es simplemente aceptar con mucho amor los planes que Él tiene para nosotros, y el proceso, el camino de vida está en eso. Y confiar, ¿sabes una cosa? O sea, cuando la gente me pregunta cosas respecto a la Eucaristía o cosas de estos misterios de la fe católica, yo le digo, la respuesta es sencilla: porque puede. O sea, las cosas suceden porque Dios puede y siempre puede más, ¿no? Y entonces, en el tema del desprendimiento, Dios siempre puede más. O sea, aquellas cosas que decimos, pero es que ¿cómo me vas a quitar esto? ¿Cómo se me va a morir el papá? ¿O cómo se va a morir la mamá? Pero es que yo la cuidé, yo estuve, el hijo, o sea, la esposa, ¿qué voy a hacer si se me muere mi esposo? A ver, Dios siempre puede más, ¿no? Y teniendo bien claro el objetivo de que nuestra meta es el cielo, la cosa es más llevadera. Por eso yo estoy convencido y se lo digo a la gente: si tan solo, esta cita bíblica, no hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. O sea, si la gente se acercara a escuchar lo que tiene para decir la fe católica, hombre, viviríamos más contentos. Porque hace poco, y perdón que me alargue, pero hablaba con unos amigos respecto a temas financieros, y les decía, y ellos tienen mucho dinero, la verdad es que les va muy bien, pero entonces les decía, ¿cuál es tu suficiente? Es que ese es el problema. Cuando quitamos a Dios en la ecuación, el suficiente no llega nunca. El dinero nunca es suficiente. El rico quiere más dinero. El que tiene un carro quiere dos. El que tiene dos, hay gente con un montón de casas y solo puede vivir en una. ¿Me explico? Y hay gente que no tiene ni siquiera dónde vivir. ¿Por qué? Porque cuando quitamos la virtud, estamos hablando de desprendimiento, entonces nos volvemos coleccionadores de todo, por fragilidad humana. Pero cuando agarras esa virtud desde Dios, de verdad, el suficiente es el cielo, y todo lo que está en medio solo es un medio para llegar a ese fin mayor y más grande, y que sacia por completo nuestra existencia. Entonces, creo que el desprendimiento tiene que entenderse desde ahí, tiene que entenderse desde ese deseo de cielo, porque hacia allá vamos. Y si necesitáramos algo más que nuestra persona misma para ir al cielo, estoy seguro que en la sabiduría de Dios así hubiéramos nacido. Hubiéramos nacido con un coche, con casa, hubiéramos nacido con los tenis Nike último modelo, con los Jordan no sé qué. Si eso fuera necesario para ir al cielo, Dios nos lo hubiera dado desde chiquitos, pero es que no es necesario. O sea, hasta en eso hay una sabiduría muy grande de Dios. Nacimos con lo que necesitamos para ir al cielo, y eso es la sencillez, la humildad, la dependencia total de un Dios que es bueno. Así nace un bebé, dependiendo por completo de Dios, nada más. Que bueno, que Dios se vale de gente media sonsa como mi esposa y como yo, que estamos haciendo lo mejor que podemos. No, ya me hizo caras aquí que le dije cosas, pero así confía Dios en nosotros. Pero no nacemos con más cosas porque no es que las necesitemos para el fin último. Que son muy buenas, bueno, sí, también, no vamos a rechazar eso, pero no son obligatorias, pues. No sé si me desvié, pero sentí que podía entrar en lo que estamos hablando. No, estuvo al punto, estuvo perfecto, y yo me quiero quedar con algo que acabaste de decir, y quiero que todos nos quedemos con eso, y es: el desprendimiento es el deseo de cielo. No hay nada más que entender eso realmente como virtud.
Amén. Muchas gracias por esta súper reflexión, por estas palabras tan llenas de sabiduría del Espíritu Santo y del amor de Dios. Si te parece, finalizamos con una oración para todos los que estamos haciendo esta consagración. Buen Dios, te damos gracias porque nos das aquello que necesitamos, porque nos provees de lo que necesitamos, porque en ocasiones permites que sintamos un poquito el agua en el cuello para que nos acordemos de que tú estás, porque nuestra fragilidad humana nos hace vivir como aquella primera tentación de ser como dioses, de ser autosuficientes, de creer que las podemos de todas, y tú a veces permites esos momentos duros para que nos acordemos de ti, no por maldad, sino por tu bondad que nos hace recordarte. Gracias por tu paciencia, Señor, con nosotros, gracias por tu confianza en nosotros, y ayúdanos a tener una claridad de mente para saber de qué estamos aferrados, de qué nos está costando desprendernos. Tal vez son personas, tal vez son cosas, tal vez son ambientes, alguna estructura de pecado que hemos abrazado. Tal vez son cosas que parecen buenas, pero que no lo son tanto. Señor, ayúdanos a tener esa claridad y luego la valentía para dar el paso, que para ser santos se ocupa mucho valor. Tú nos lo has dejado claro. Jesús, ayúdanos a ver la cruz como un signo de esperanza y de salvación. Y ayúdanos, como tú hiciste, a abrazarla. Que tu mamá sea nuestro ejemplo hermoso de una gran apóstol tuyo, y que seamos obedientes como ella lo fue. Padre bueno, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Bu. Gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos mañana en el próximo día de consagración. Chao, chao. Como ella quiero dar.